En los últimos años, tanto el BID como el Banco Mundial han realizado diversos estudios en torno a los factores que inciden en el crecimiento económico. A veces el énfasis se ha puesto en la competitividad, en la educación, en la institucionalidad. Ahora el BID lanza este estudio sobre el tema de la productividad. ¿Por qué la productividad? Bueno, porque hemos descubierto que lo más importante para el crecimiento económico no son los recursos productivos, sino cómo se usen. Y cómo se usan los recursos productivos y qué tan eficientemente se aprovechan, eso es lo que constituye la productividad. Entonces, ese ha sido nuestro foco de este año. América Latina en general y Nicaragua en el caso particular, son países que invierten a tasas normales, ni muy altas ni muy bajas. Sin embargo, en general son países donde la productividad aumenta muy poquito, incluso cae, y por eso el crecimiento económico, en fin de cuentas, es muy bajo. Entonces, nuestro foco es todo en productividad. Nicaragua, ¿cómo se ubica, digamos, en lo que sería la media de la productividad en América Latina y en comparación con los países que sí han tenido éxito en esto? Bueno, se ubica bastante mal, en un puesto bastante bajo. Las comparaciones que más nos parecen interesantes son las que tratan de ver qué tan rápido se está acercando un país a los niveles de productividad de Estados Unidos. Esa es una buena métrica porque es, digamos, como qué tanto se aprovecha el potencial que se tiene para crecer. Y lo que encontramos es algo bastante triste en general para América Latina. Si uno arranca en 1960, solamente hay un país que se acercó a los niveles de productividad de Estados Unidos, entendiendo por eso que la productividad creció un poco más rápido que la productividad en Estados Unidos. Ese país fue Chile. Entonces, eso quiere decir que la brecha de ingreso, gracias a los aumentos de productividad, se redujeron con respecto a Estados Unidos. En el caso de Chile es el único. Todos los demás países latinoamericanos se distanciaron de la brecha, de la frontera de productividad de Estados Unidos. Y el peor caso de los que estudiamos en América Latina es Nicaragua. Nicaragua tuvo un bajonazo de productividad impresionante, más o menos desde 1974 hasta 1990, 91, hasta cuando terminó la hiperinflación, o quizás un par de años más. Ya después la productividad dejó de caer, pero se quedó estancada. Ahora, por aclaración, estamos hablando de algo que va más allá de la productividad del trabajo, de la fuerza laboral. Sí, estamos hablando de la productividad de todos los factores. O sea, ponemos juntos, encontramos una manera de sumar, digamos, de combinar trabajo y todas las formas de capital, incluso educación, porque claro, no es lo mismo el trabajo, uno puede valorar lo mismo el trabajo de una persona que es analfabeta de una persona que tiene estudios universitarios. Entonces hay unas maneras de valorar todas las formas de todos los recursos productivos y ponerlos juntos, ¿no? Como una canasta de recursos productivos. Entonces la productividad es la relación entre el producto total que obtiene la economía y toda esa canasta de recursos productivos. En el caso de Nicaragua, nuestra matriz productiva, muchos economistas dicen que sigue siendo igual de inicio del siglo pasado, es decir, seguimos siendo un país básicamente exportador de materias primas, de café, de carne, productos lácteos, azúcar. Bueno, ahora hay productos minerales como el oro que tienen un lugar importante en nuestras exportaciones, pero con niveles de productividad bajos. Este estudio dice que los países deberían de enfocarse más en el sector servicio, que el impacto del incremento de la productividad en los servicios tiene mayor resultado en el crecimiento. Quiere decir que estamos mal por los dos lados. Bueno, sí, no. Este estudio no dice que no haya posibilidades de crecimiento por el hecho de que uno tenga vocación agrícola. No, al contrario. Si uno tiene vocación agrícola o tiene vocación minera, eso puede ser tan exitoso para el crecimiento y para la productividad como cualquier otra cosa, quizás más. Si uno piensa en la mayoría de los países ricos en la actualidad, piense en los países nórdicos, piense en Estados Unidos, piense en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, Argentina, que era rico y ahora lo es menos, pero todos esos países son países exitosos gracias a los recursos naturales. Entonces, no es que le demos la espalda a la agricultura, para nada. Lo que el estudio enfatiza desde el punto de vista de los servicios es que en América Latina más y más recursos han ido a parar al sector de servicios, en parte porque han sido expulsados de los sectores agrícolas, que eso es normal siempre. Todas las economías a medida que se desarrollan expulsan recursos de la agricultura y la minería, y esos recursos en gran medida son absorbidos es por los sectores industriales, los sectores manufactureros. Y luego viene una tercera etapa en que gradualmente empiezan a crecer los servicios. Es, digamos, la historia del desarrollo. Bueno, esa historia del desarrollo en América Latina es un poco trunca, porque en América Latina ocurre la caída del empleo en la agricultura y en la minería,
un periodo en que la industria algo creció y absorbió recursos por allá hasta los años 70, pero luego lo que vemos es que la industria no absorbe más recursos, las industrias nuestras no son muy competitivas ni muy productivas, no han crecido mucho. Entonces todos los recursos excedentes van a parar a los servicios. Entonces los servicios en la actualidad en América Latina absorben más o menos 2/3 partes de los recursos productivos, una cosa impresionante. Me imagino que está hablando de servicios modernos relacionados con comunicaciones, con cierta infraestructura, tecnología. Estoy hablando de todo, o sea, estoy hablando de servicios que son servicios modernos y en algunos de los cuales hay mejoras de productividad, pero también estoy hablando de servicios atrasados, como son, digamos, el comercio informal, o estoy hablando de los servicios personales, o estoy hablando de todo tipo de servicios, que todos ellos se han expandido muchísimo en América Latina, y nuestro énfasis es, mire, esos sectores tienen tantos recursos, que si no resolvemos la productividad, los problemas de productividad de esos sectores, no vamos a poder resolver el problema de productividad nacional, porque los demás sectores ya son relativamente pequeños. Ahora, mejorar la productividad tiene alguna conexión directa con el crecimiento, dicen ustedes, tiene también un impacto en el desarrollo, en el bienestar, en el combate a la pobreza. Y le pregunto esto porque en este país, en este momento, pues, al menos pareciera que la visión pública sobre este tema está relacionada con políticas asistenciales para resolver la pobreza, no en productividad o crecimiento. Sí, el aumento de la productividad es absolutamente fundamental para el aumento del ingreso y para la mejora de la calidad de vida de todo el mundo. No hay ninguna otra forma posible, sostenible, de mejorar en forma continua, permanente, el nivel de vida de la gente. El problema es que muchas veces las políticas asistenciales pueden ser contrarias a la productividad. Es lo que nosotros llamamos buenas intenciones, malos resultados. O sea, obviamente que políticas asistenciales buscan un objetivo que es deseable, el objetivo de la equidad o el objetivo de la protección social, etc. Pero se argumenta que esas políticas asistenciales son imprescindibles en el corto plazo. Bueno, pueden serlo, pero hay formas distintas de suministrarlas. O sea, una política que no genera ningún efecto dañino sobre la productividad son los subsidios condicionados para las familias para que manden los niños a sus escuelas, que son comunes en toda América Latina, y creo que Nicaragua tiene también ese tipo de programas. Eso no tiene ningún daño sobre la productividad. Pero en cambio, si tú haces una política asistencial, por ejemplo, que se financia con impuestos a las empresas para darles subsidios a los trabajadores informales, pues posiblemente ahí hay un daño sobre la productividad. Posiblemente hay un daño doble sobre la productividad, porque obviamente estás castigando a las empresas más productivas y estás subsidiando la sobrevivencia de las empresas menos productivas. Entonces, es en esos temas en los que nosotros nos concentramos. El problema de aumentar la productividad no es solamente que aumente la productividad dentro de cada empresa, lo cual es deseable, por supuesto, sino que se permita y se facilite que los recursos de las empresas menos productivas, que sobre todo son las más pequeñas, vayan a las empresas que son más productivas. Y eso es lo que muchas veces estas políticas asistenciales impiden. Ahora, los factores principales que impiden el desarrollo de la productividad en los países latinoamericanos, ¿cuáles son los hallazgos que encuentra el estudio? El estudio encuentra explicaciones que tienen que ver con el acceso a los recursos productivos. El acceso al crédito, por ejemplo, es algo fundamental. Precisamente el acceso al crédito es muy importante para que pueda mejorar la productividad de las pequeñas empresas. Es fundamental también la disponibilidad de recursos, de servicios que apoyan la comercialización, el transporte, la distribución, etcétera, de los productos que son competitivos. Y eso creo que es algo muy relevante para el caso de Nicaragua. No basta con que una empresa sea productiva, no basta con que una producción agrícola genere unos grandes rendimientos. Sí va a tener enormes costos en el transporte, sí va a tener enormes costos de almacenamiento, si las aduanas van a ser muy lentas, si los fletes van a ser muy difíciles. Y encontramos que en general en América Latina ese es el problema fundamental de competitividad de los sectores agrícolas. Usted insiste en hablar de productividad. El discurso del sector privado en Nicaragua habla de competitividad. ¿Cuál es la relación entre una y la otra? Productividad es qué tanto producto logra uno con una cantidad de recursos. Competitividad otra cosa. Competitividad es qué tanta ventaja de precio relativo tengo yo, frente a mis competidores, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que me reduzca los costos mejora mi competitividad, obviamente. Si a mí me dan un subsidio, pues por definición mi competitividad aumentó. Claro, pero la pregunta es, ojo, ¿un subsidio aumenta la productividad o no aumenta la productividad?
Y es un problema que uno se ponga la mira de la competitividad, porque la competitividad le puede llevar a tomar malas medidas desde el punto de vista de la eficiencia y del crecimiento económico. Entonces, por eso, una propuesta que nosotros hacemos, que creo que es una propuesta fundamental, es que ese debería ser el criterio con el que uno mida, juzgue la calidad de todas las políticas. Es decir, cualquier política que uno proponga, antes que nada debería decir, un momentico, ¿esto mejora la productividad o no la mejora? Y si no mejora la productividad, busquemos otra versión de esa política, como lo que estábamos hablando de la protección social. Yo quiero dar protección social, estupendo, y hay que darla en muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para darla? ¿Es esta forma mezclada de subsidios que hablamos o es el sistema de transferencias a los pobres directas? Entonces uno dice, no, la segunda, ¿por qué? La segunda no me daña la productividad. Lo mismo con temas de competitividad para las empresas. ¿Qué es lo adecuado? ¿Que yo le dé una exención a una empresa? O más bien es que simplifique todo el sistema tributario y haga que todo el mundo tenga las mismas posibilidades para competir. No, pues lo segundo, claro, porque lo segundo es lo que me estimula la competencia y la eficiencia, no lo primero. O sea, esto tiene muchas implicaciones para políticas públicas desde el punto de vista, digamos, de una estrategia nacional de desarrollo del gobierno y del sector privado. Exacto, exacto. Y es como un criterio común que pueden utilizar los dos para dialogar. Porque yo creo que es un criterio neutro en el que uno siempre está de acuerdo. O sea, uno no puede estar en desacuerdo con que el país quiera aumentar su productividad. Lo que pasa es que uno se confunde con los medios y con lo que está tratando de buscar. Y en ese sentido me parece que la competitividad, por eso es un término un poco confuso. La generación de empleo, por ejemplo, es algo muy confuso. La generación de empleo no puede ser un objetivo en sí mismo. Uno lo que busca es que haya empresas exitosas y sectores productivos que por poder crecer porque son exitosos generan empleo. Pero generar empleo en sí mismo puede ser una forma muy inadecuada de definir políticas, porque entre más empleo uno genere en un mismo sector que produce lo mismo, puede volverlo más improductivo. Ahora, hay una relación entre mejorar la productividad y tasas de crecimiento económico. Es decir, Nicaragua se proyecta en los próximos años un crecimiento del 2,5%, 3,5%, quizás 4%. ¿Puede eso realmente tener un impacto en el bienestar? ¿Qué tasas de crecimiento deberíamos de estar aspirando Nicaragua y América Latina para tener los resultados que están teniendo los países asiáticos, por ejemplo? Sí, nosotros hemos hecho algunos ejercicios sobre eso y lo que encontramos es que especialmente si uno se enfoca en los sectores de servicios, puede doblar la tasa de crecimiento de la productividad, lo cual le daría más o menos entre 1,5 y 2 puntos adicionales de crecimiento. Eso es brutal. O sea, quiere decir que Nicaragua podría pasar de crecer 3,5, 4%, que es más o menos lo que tiende a crecer 5,5, 6. Eso es una diferencia enorme. Si uno acumula esa diferencia en 10 o 15 años, esa es la diferencia entre un país exitoso y un país que no lo es. Entonces, realmente sí, aquí está realmente el nodo de donde se tiene que concentrar el esfuerzo para resolver los problemas de bajo ingreso y de pobreza. Y el tema institucional, ¿qué relación tiene con esto en materia, digamos, de lo que serían las reglas del juego en el campo de la justicia, en el campo de las normas básicas para el desarrollo del país? Sí, es fundamental. Es fundamental porque al fin de cuentas resolver la productividad, los problemas de productividad es algo que usualmente requiere la interacción de muchos agentes. Requiere al gobierno, requiere a los políticos, a la asamblea posiblemente, requiere al sector privado. Y si no hay unas reglas del juego de cómo se desarrollan esas relaciones y cómo son los mecanismos para que se lleguen a acuerdos, a soluciones, y se mantengan los acuerdos y se lleven a la práctica, pues obviamente uno no puede resolver los problemas de productividad. Entonces, a fin de cuentas, el problema de productividad es un problema institucional y es sobre todo un problema político. ¿Este es un problema que se resuelve a largo plazo de forma gradual o los países pueden dar saltos espectaculares? Aquí en Centroamérica, por ejemplo, la gente dice, bueno, Costa Rica atrajo la inversión de Intel y eso le ha dado un gran empuje a su productividad, a sus exportaciones. Ahora en Honduras, por ejemplo, han inventado una reforma constitucional para implementar lo que ellos dicen que se llamarían ciudades modelos o charter cities. Y aquí en Nicaragua hay gente que sueña con un gran canal interoceánico o una gran refinería. Dice, con un megaproyecto se resuelve el problema de la productividad. No, realmente no creo que se dé ese caso en ninguna parte. Un megaproyecto, cuando están dadas muchas otras condiciones que ya son favorables, que están, digamos, está ya el fermento de la productividad, puede disparar todo ese mecanismo, ¿no? Entonces, Costa Rica empezó a crecer no porque haya traído Intel, sino porque Intel se encajó dentro de una visión de país
mucho más articulada dentro de un sistema institucional, dentro de unas instituciones estables, especialmente un sistema político muy estable, dentro de una sociedad que tiene niveles educativos altos y que tiene una seguridad social amplia. Entonces, y que había hecho ya una serie de reformas, porque Costa Rica era un país muy protegido y distorsionado por allá en los 80s, y le costó mucho trabajo, pero hizo las reformas básicas de liberar la economía y bajar las barreras a las importaciones y de regular algunos temas del sector financiero, etcétera, por todas estas cosas, porque Intel no hubiera venido. Y entonces, claro, en ese fermento ya y en ese caldo ya de cultivo para que se pudieran desarrollar muy buenos proyectos, Intel fue decisivo. Pero yo no creo que haya un proyectico secreto que le trae a uno la felicidad de la productividad, no, yo no creo que eso exista. Ahora, hay gente que trata de poner el énfasis en un factor principal, es en educación, nuevas tecnologías. Usted acaba de decir que, a final de cuentas, este es un problema de tipo político. ¿Por qué? Bueno, es un problema de tipo político porque hay que ponerse de acuerdo en las políticas, hay que coordinar, del cual ya hablamos. Hay que hacer una cosa muy difícil además, que es bloquear a los buscadores de rentas que siempre están torpedeando las políticas de productividad porque tratan de tener acceso a los recursos públicos e incluso a los privados, haciendo cosas que no generan productividad, algunas de las cuales pueden ser legales. Los buscadores de rentas... Por ejemplo, el que busca una exención tributaria, o por ejemplo, el que se busca un mecanismo para que le asignen un proyecto a pesar de que no es el que tiene los mejores precios, o la corrupción pura y simple. Pueden estar en el sector privado y en el sector público. Están en el sector privado y en el sector público, y esas cosas son una enorme distracción para la productividad, porque obviamente, si esa es una vía fácil para enriquecerse, seguramente va a requerir menos esfuerzo que las mejoras de productividad, que siempre son graduales y siempre requieren una gran coordinación entre mucha gente. Entonces, tenemos todas estas dificultades y al final, en gran medida por eso, son dificultades políticas. Pensando en un país como Nicaragua, que tiene bajos niveles de educación, bajos niveles de tecnología y de productividad agropecuaria, infraestructura deficiente, no tiene buenos puertos, ¿por dónde empezar? Yo empezaría por esa propuesta que le hago, que es: hagamos un acuerdo entre el gobierno o los políticos en general